Lo dijo en la primera hora. Muy bien, continuamos, 7:37. Hablemos un poquito de política. En nuestra segunda entrevista de la jornada del día de hoy, le quiero agradecer al doctor Pedro José Freile por aceptar esta invitación, ex candidato a la presidencia de la República, ex candidato a la alcaldía de Quito y que tuvo un papel protagónico en el equipo de campaña de Jan Topic en la primera vuelta. Pedro José, ¿cómo está usted? Muy bien, Fabricio, muy bien. Espero que esté sonando bien. Estoy estrenando un micrófono y no sé cómo está Súper sonando. bien, súper bien. Sí, No tanto como el eso me mío, pero alegra. sí se escucha bien. No, pero es que ese es de papá profesional ahí. Oye, te tengo que decir una cosa y te voy a tener que pedir venia y a todos también para decir un par de cosas sobre el tema eléctrico. Sabes que para mí también es la industria de la que vengo. Sin variar nada, básicamente en el diagnóstico de lo que ha hecho el señor Salinas, que me parece excelente en su forma de describir las cosas, yo añadiría un elemento que de hecho los candidatos a la presidencia de la República en lo político deben considerar para que no tengamos este tipo de problemas de insubsistencia o insuficiencia de recurso energético. Y esto justamente, lo he dicho aquí, lo repito, entre los artículos 313 y 319 de la Constitución está la razón para la corrupción, para la ausencia de generación suficiente y el empobrecimiento del sector energético por la siguiente razón. En el Ecuador, la atención de esta necesidad es obligación del Estado. ¿Cómo lo hace el Estado? Con plata. Si no tiene plata de Estado, debe hacerlo a través del sector privado. Y la Constitución es la mayor limitante de nuestro sistema de inversiones en esos artículos porque básicamente genera condiciones para que sean políticos corruptos los que pueden o no asignar la participación al sector privado en estos casos. Y hoy nos falta plata y nos faltan inversores. Necesitamos ese tipo de cambio constitucional para poder continuar en lo que como buen concepto de cambio de matriz energética no es que se dejó a medias, simplemente el país no pudo sostenerlo porque le faltó plata desde el Estado y el sector privado debe suplir esa posibilidad. A ver, esa parte quiero entender. De acuerdo a lo que usted está señalando, ya que empezamos hablando y generando esta conversación en el plano eléctrico, ¿el sector privado no puede intervenir en el sector eléctrico? Solo por excepción y solo por una excepción excepcional en la cual el Estado le permita participar. Yo creo que ¿Pero está está bien bien que el eso o Estado... no? No, Porque al está final mal. el Estado es el que tiene que autorizar o no, ¿o cómo es la cosa? Que el Estado tenga que autorizar, más que eso, el Estado es el responsable de que a nadie le falte el servicio. Pero si el Estado no tiene los recursos y no permite que suceda por parte del sector privado, sucede lo que vivimos hoy. Y eso es que no tenemos los recursos necesarios para poder abastecer a nuestra gente. Por eso necesitamos abrir las fronteras económicas a que la inversión privada suceda en los sectores estratégicos. El mundo va para allá en los siguientes años de lo que está pasando en Europa, que va a pasar en países del Asia, van a haber nuevos tigres económicos y nosotros nos vamos a quedar atrás nuevamente. ¿Y qué pasa con el sector petrolero? Y hago esta pregunta porque en los últimos días se ha hablado de que igualmente hay dificultades en el sector petrolero, que incluso la producción se ha desplomado a niveles históricos. En contrapartida de la previsión que tenía el presidente Lazo, ¿no? Porque cuando el presidente Lazo llegó al gobierno, él decía, en 4 años queremos llegar a una Un millón decía. producción de 1 millón de barriles diarios. Eso pretendía en 2025 si hubiese completado su periodo de 4 años, pero la producción se ha desplomado a menos de 400,000 barriles, más o menos, Pedro José. Eso es justamente porque hemos dejado exclusivamente a la capacidad y disponibilidad del Estado en manos de los políticos de llevar a cabo las cosas. Reemplazamos todos los contratos al partir, como les digo yo de chiste, los contratos de participación en donde el sector privado podía correr riesgo para asumir la responsabilidad de pagar servicios, pero sin billete para poder pagarlos. La consecuencia es que si no tenemos plata para pagar los servicios no se llevan a cabo y por lo tanto se produce menos. Entonces, hay que poner las cosas en orden. Este tal vez es un factor simplemente pragmático y no político, no tiene que ver con izquierda o derecha, pero si uno no tiene la fuente de financiamiento, el que le vende el uno el servicio, no se lo va a vender completamente. Y eso es lo que nos está pasando. La empresa estatal de petróleos por sí misma no tiene la habilidad, más allá que tiene un talento humano muy importante, no tiene el recurso para mover máquinas, porque no es que puedo poner una fila de 50 ingenieros a perforar y absorber con sus propios pulmones el petróleo o a transportarlo en carretillas. Los recursos financieros se requieren, sobran en el mercado internacional, pero no van a aterrizar en una Petroecuador, que en realidad ni siquiera es una empresa, sino una entidad pública denominada empresa.
Pero, a ver, es inevitable aquí, con lo que usted está explicando y su posición respecto de los sectores eléctrico y petrolero, alguien le puede decir, y de hecho estoy leyendo algunos mensajes que dicen, Freile quiere apuntar a la privatización de los sectores estratégicos. ¿Usted qué le responde a quienes se dicen eso, Pedro José? Que no, que a lo que apunto es al sentido común de que podamos llegar a quienes más necesitan, una población cada vez más vulnerable, con los recursos necesarios a través del Estado para garantizar salud, seguridad y educación. Y en realidad, si es una pala mecánica o es un taladro de propiedad de una empresa estatal o de una empresa privada, hace una diferencia sustancial si es que es del Estado no existe y la privada está ahí y puede asumir el riesgo de costearse su presencia para sacar el petróleo. Es un Pero tema de sobrevivencia. cuál sería ahí en ese escenario que usted está presentando, Pedro José, en ambos sectores, Ujú. eléctrico y petrolero, cuál debería ser entonces el papel del Estado? El del papel del Estado es simple, es de ser el quien otorga los derechos para explotar, garantiza las condiciones de plazo, precio y oportunidad para que los usuarios o consumidores, sea este del servicio público de electricidad, sea esto de los hidrocarburos, combustibles o energía en otras formas que requiramos, lleguen a la población de una manera en la que se puedan pagar, garantizar subsidios en donde haya necesidad y asegurarnos de que no existan abusos, se paguen impuestos por parte de quienes explotan estos servicios y sea funcional las cosas. El Estado está ahí para que funcionen las cosas. Pero el Estado seguiría teniendo un papel regulador, No solo regulador, sino además controlador. Y de controlador. hecho, El Estado no sí, pierde su papel y la no, propiedad de los sectores estratégicos en esta idea que usted está planteando. no, de hecho yo no planteo eso, más allá de que en un mundo ideal pensaría que podría suceder en el país, no va a pasar eso en 100 años. Lo que el Estado tiene que hacer es garantizar la propiedad para todos los ecuatorianos de los recursos que garantiza la Constitución. Más allá de que me guste o no, estoy centrado más bien en afrontar las soluciones con lo que tenemos a la mano. Y hoy necesitamos soluciones urgentes, por ejemplo, el tema del parque generador en materia de emergencia. No hay manera de atender la emergencia con energía eólica, porque no tenemos esos proyectos construidos. Necesitamos tener no solo un parque generador de emergencia, hay empresas especializadas en eso, ojalá el gobierno pueda en emergencia contratarlas rápido para que no se encarezca más. Ahorita en Latinoamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, parte de Colombia, están también en condiciones de emergencia. Todos están buscando el mismo tipo de generadores, no solo barcazas, otros llegan en aviones también. Pero como hay un mercado ahorita ávido de este tipo de generación de emergencia, esta se encarece. Y resulta que Ecuador es el cliente que tiene más demanda necesaria, pero menos condición de crédito. Somos el cliente más feito desde el punto de vista de que sea confiable nuestro pago en este momento. Entonces, además corremos el riesgo de que se encarezcan esas máquinas si el gobierno no nos habla claro, como tú decías al comienzo, sin eufemismos, sin decirnos que aquí hay otra cosa distinta de ausencia de generación de electricidad, por la razón que sea, y esta tiene que atenderse de manera emergente. Y mientras más rápido lo haga, le va a ayudar más a quien llegue a la presidencia de la República a no caerse en febrero. ¿Cómo, en este rubro, cómo ve Pedro José Freire las propuestas de los candidatos? Porque me da la impresión que ni Luisa González ni Daniel Noboa han sido profundos en explicar el derrotero que podrían seguir sus administraciones en caso de ganar la presidencia de la República el próximo domingo 15 de octubre sobre lo petrolero y lo energético. Pedro José Freire. Creo que los planes de gobierno de ambos dicen cosas, o sea, las he leído y no es que hay una ausencia de los temas, están ahí. Ninguno nos habla en el fondo qué hacer con la empresa estatal de petróleos, qué hacer con el sistema de funcionamiento del sector eléctrico. Se habla de la participación del sector privado, pero en ambos casos solo se da a entender como para que podamos vender unos fierritos. Entonces, mientras las señales sean solamente para los vendedores, muy probablemente no sean planes de gobierno atractivos para verdaderos inversionistas. Estas cosas yo creo que se van a tener que modificar indistintamente de quién gane la presidencia de la República, por el solo hecho de que la caja fiscal que tenemos no nos da, salvo por la vía de un endeudamiento descomunal, la posibilidad de seguir haciendo obra que el Estado necesita hacer. Entonces, la obra pública en ambos casos, la necesaria para volver a apalancar el sector petrolero, la minería, para poder hacer funcional el sector eléctrico, tendrá que venir del Estado, pero van a tener que contar con la participación del sector privado, por lo cual yo sí apelo a las fibras más íntimas. El señor Novoa ha dicho que él es socialdemócrata, la señora González ha dicho que es de la Revolución Ciudadana, es de izquierda. Yo apelo al fondo del corazón de ambos
encontrar esas fibras liberales que nos van a permitir atraer plata para mantener empleos de ecuatorianos funcionando, impuestos cobrándose y economía saludable. Acá tengo una inquietud que me envía el ingeniero Carlos Páez, que me parece interesante, como para trasladarle a nuestro invitado. La inversión privada a cambio de qué? Si la tarifa provoca déficit, ¿de dónde se va a recuperar la inversión? Si el Estado no tiene plata, ¿de dónde sacará el pago de la inversión? Este comentario Brillante, me gustaría un criterio suyo, Pedro José. brillante pregunta. De hecho, creo que es de esas cosas de las que deberíamos estar hablando los políticos. Es simplemente un remodelaje del concepto en el cual se sostiene el sistema tarifario. Primero, el concepto, para estar absolutamente claro, es que en nuestro sistema siempre habrá alguien que requiere de un sustento adicional del Estado, que requeriría subsidio. Un sistema sin subsidios no podría funcionar en el Ecuador, yo creo que en decenas de años. Segundo, es indispensable darle tiempo al sector privado para, en esa condición en la cual solo podemos garantizar un subsidio parcialmente a quienes más necesitan, el tiempo suficiente para recuperar las inversiones. Y de hecho, ese factor de tiempo suficiente, qué tan largo le dejamos trabajar al que viene y mete su propio billete, genera estabilidad económica, genera estabilidad legal. Al Estado le protege de que cuando hay cambios de gobierno venga también algún sapo que quiera renegociar cosas o volver a comprar juguetes, y nos permite darle a la gente lo que el Estado debe darle, que es la certeza y la estabilidad del servicio público a un precio justo. Entonces, yo creo que la pregunta es correcta. El cómo lograrlo es lo que hay que sentarse a hacer con papel y lápiz, porque es un modelaje económico que requiere de una planificación para 10, para 15 años. Y al Ecuador le está haciendo falta esto nuevamente. El 2011 fue la última vez que se hizo seriamente. Hoy es necesario volver a hacerlo. Dejemos de lado la discusión de los temas de los sectores estratégicos y me gustaría hablar un poquito de política. Luego del debate, aparentemente las cifras se han movido. Me acaba de llegar hace pocos minutos una encuesta de la empresa Comunicaliza. En esta encuesta hay un evidente movimiento un evidente movimiento de las cifras luego del debate. Hay una reducción, todavía evidentemente en esa encuesta hay unas cifras que le permiten a Daniel Noboa seguir encabezando la intención de voto, pero hay una reducción de la diferencia de Noboa respecto de Luisa González. ¿Cómo le ve usted la carrera presidencial en este último tramo? Es complicada. Veo sin duda que la campaña del señor Noboa se mantiene igualita. Digamos así, la estrategia parecería ser, haz lo mismo que estabas haciendo porque te salía bien. Y en cambio, la de la señora González, le veo que está haciendo, haz algo mejor porque te estaba yendo mal. O sea, el resultado que tuviste fue bueno, terminaste primero, pero era evidente que su campaña tenía una potencia limitada. Veo que esa campaña, la de la señora González, ha integrado un montón de elementos nuevos, videos, otro tono, otra manera de presentar a la candidata, que si bien no le ha hecho subir muchísimo, hace que básicamente sí sea evidente que la curva de Noboa es bajada y la de González es subida. Yo diría que el señor Noboa tiene que sorprendernos con algo esta semana, que no sea el tarimazo el paseo, digamos, a la antigua, que veo que es mucho lo que está haciendo, y mantendrá su ventaja. Pero si la señora González sigue una campaña creativa como está haciendo, podría anticipar que si dentro de esta semana se mantiene así, podría ganar. Porque, por ejemplo, en esta encuesta se puede ver que hay una disminución de casi 3 puntos de Daniel Noboa de la empresa Comunicaliza y hay un aumento de 3 puntos de la intención de voto de Luisa González. Habrá que ver si esto es una tendencia, pero es una encuesta post-debate. Comunicalista está haciendo semanalmente y hoy lo difunde porque es el último día de difusión de encuestas y por eso también yo lo estoy mencionando, Claro. porque de aquí mañana ya no se puede mencionar, al menos Sí, sí, sí. públicamente, y en medios que sí respetamos la norma legal, ya no se puede mencionar las encuestas. Pero podría ser una tendencia después del debate, una tendencia post-debate, Pedro José. Justo estuve leyendo esto hasta la madrugada y la verdad es que visto de esa manera o visto más cerca, como he visto una encuesta que preparó Telco Data en las últimas horas, en donde básicamente está en un empate técnico con solo décimas de diferencia, yo creo que puede pasar cualquier cosa. Lo que a mí me preocupa de la cercanía, o sea, estar dentro de los márgenes de error para empate, es que el tema sale de las urnas y llega a la mesa en donde los políticos pueden cortar el cake con trampa. Y esa es mi preocupación.
que el gobierno en funciones del siguiente periodo nazca bajo el signo de la mano oscura de alguien que pueda manipular resultados. Me gustaría ver una diferencia más grande, me gusten o no los candidatos, pero como estamos en este instante puede pasar absolutamente cualquier cosa, Fabricio. ¿Y usted en qué posición política está frente a este balotaje? Yo desde el primer día he dicho mi voto va a ser para Daniel Noboa y va a ser por la razón de que su plan de gobierno se parece más a la oportunidad de poder promover la atracción de inversiones del sector privado duro hacia el sector privado nacional, que creo que es indispensable. Más allá que su plan de gobierno en muchas cosas no me satisface, es parte de un proceso político en lo personal de poder ir definiendo también en qué consiste las siguientes propuestas políticas en el futuro. No estoy feliz con ninguno de los candidatos y creo que lo responsable desde el establishment político es decir las cosas con sinceridad. Voy a votar por Noboa, pero no lo voy a hacer con felicidad. ¿Por qué no lo va a hacer con felicidad? O sea, ¿es un voto Porque Jan Topic, obligado o qué? porque mi felicidad estaría en que Jan Topic esté en la segunda vuelta, pues, pero ¿Por qué no llegó Topic a la segunda vuelta, ya que estamos en esas? ¿Qué le faltó a Topic? Porque, a ver, yo he sostenido, y esto lo he dicho públicamente desde el 13 de agosto, desde la noche del 13 de agosto y en el comentario posterior del 14, para mí Topic fue el que tuvo el mejor desempeño. Yo no utilizo el sí, término ganó el debate, porque no hay, y eso los analistas serios lo sí, repiten, sí, sí, es no correcto. existe una Sí. fórmula metodológica para establecer que fulano o sultano ganó el debate. Pero si uno Correcto. puede, y siempre dependerá de la percepción, para mí, en mi criterio, Topic fue el que tuvo el desempeño más destacado del debate de primera vuelta. Así como lo tuvo en este debate de segunda vuelta Luisa González. Luisa González tuvo un Sí, desempeño sí, sí, muchísimo más destacado que el de Daniel Noboa. Yo creo que no hay donde perderse en eso. sí. Pero a Topic no le alcanzó. De hecho, se ubicó en un cuarto lugar. ¿Qué pasó? Ujú. Bueno, uno fue el factor de desconocimiento desde el que partimos, se subió mucho, pero me voy a concentrar en lo negativo, porque positivo, esa campaña tiene todo para poder ser redactada como un evento logístico, organizativo y creativo magnífico. Pero los errores estuvieron en al final caer justamente en lo que debíamos evitar y es picarnos. El que se pica pierde era lo que debíamos evitar. Y en la última semana, el hecho de que absolutamente todas las campañas nos atacaron, porque ahí sí, ahorita ya se puede ver la métrica digital, todos le metieron billete a pegarle a Jan Topic. Eh, Nosotros no debíamos reaccionar. Y sí, se calentó la cabeza al final y eso fue nuestro error, fue la razón por la que no pudimos mantener el ritmo de subida. Nos estancamos y finalmente fuimos sobrepasados. Pero es una experiencia de la que hay que aprender, de la que todos los políticos pueden aprender. Y creo que más allá de que en el debate ahora está de moda eso de no confrontarse, lo importante sí es confrontarse y creo que eso tal vez hace falta. Lo importante es no picarse. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, a No, pues debatir sin es picar. que la confrontación es legítima. A ver, la confrontación Claro, democrática, que eso yo le decía a la audiencia el día lunes y algunos se enojaron porque decían, ¿qué mismo? ¿Confrontación o no? A ver, confrontación democrática. No decía yo que se caigan a eso. golpes los candidatos, que se caigan a quiños, como se decimos coloquialmente, que Luisa González le diga narcotraficante a Noboa, que Noboa le diga corrupta a Luisa González, por irme a esos extremos. Yo no hablo No, de esa confrontación, pero hablo del hecho de que en la réplica y en la contrarréplica pongas en el tapete de la discusión temas que pueden ser confrontativos y que son parte claro, de la no. naturaleza del debate. Eso es lo que yo he planteado. Y yo coincido contigo, porque si no lo que tuvimos el día lunes, perdón a los candidatos por lo que voy a decir, pero en realidad parecía una carrera de cuyes. Eso es lo que tuvimos el lunes, el debate, una carrera de cuyes, cada cual por su ladito corriendo así, sin plantearnos realmente ninguna posibilidad, y eso lo he visto ya en redes de gente más joven, el hecho de ver en cualquiera de los dos el carácter de un líder que pueda aportar en algo más allá de ganar las elecciones. ¿Usted todavía tiene contacto con Topic en medio de esta campaña de segunda vuelta? Sí, claro, tenemos una buena amistad, más bien hemos ¿Qué estado le pareció conversando. dentro de esa amistad? ¿Qué opina usted del video post-debate, de este video de par de segundos de Topic cuando hace esto? ¿Ah? O sea, sí, creo que reflejó el sentimiento. Era parte de una conversación, de hecho, un grupo bastante más grande, en donde, o sea, hubo de todo ahí memes, o sea, unos que se ahorcaban, otros se disparaban, otros se echaban agua, o sea, realmente era, es el sentimiento
que refleja ese gesto. Es un poco el de la desesperanza que nos pone adelante los cuadros políticos en este momento. Sí, pero probablemente, a ver, Topic está en un momento distinto. Fue candidato, ocupó un cuarto puesto con una votación importante, me parece que alcanzó el 14, cerca del 15% de la votación. Durante buena parte de la campaña tuvo serias posibilidades de llegar a la segunda vuelta electoral. Entonces también hay que cuidar las formas, me parece, Pedro José. Yo le diré eso, te aseguro. Digo, ¿no? Digo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si no gana Daniel Noboa, que es el candidato por el cual usted dice que va a votar? Y gana Luisa Entonces ganará González. Luisa González. O sea, Y si no gana gana Luisa Daniel González. ¿Qué va Noboa, a pasar? ¿Cómo ve usted el escenario si es que se da ese hipotético resultado de una victoria de Revolución Ciudadana? más o menos igual de complejo en el entorno, ahora diferente en la perspectiva política, porque obviamente la RC ha manifestado de manera directa o indirecta en distintos momentos, por ejemplo, el interés de hacer un proceso, no sé cómo llamarle, de reforma, enmienda o constituyente de alguna manera, con lo cual yo no tengo claridad de para qué lo quieren. Tengo claridad para qué querría yo Pero no uno. es que no le va a alcanzar el tiempo para llevar adelante un proceso constituyente. No les alcanza el tiempo en un periodo de transición. De hecho, yo no le A he ver, vuelto a escuchar a la señora González que insista en el tema del proceso constituyente. yo te cuento que el otro día estaba sacando cuentas de cómo se podría operar un proceso constituyente y necesitas menos de 6 meses para poner a funcionar algo así. Es una operación política que si está planificada, concertada, tiene los recursos, simplemente se pone a funcionar. O sea, no es algo imposible. Indistintamente de que el periodo presidencial se termine, un proceso constitucional, llamémosle así en general, podría iniciar en un periodo presidencial y tener continuidad en otro posterior. O sea, hay varios escenarios no políticos que sí vamos a tener que considerar, dada la dinámica de insubsistencia económica, ausencia de recursos económicos en el sector energético, conflictividad social probablemente el próximo año a nivel de seguridad social, campesinos, indígenas y trabajadores. O sea, hay muchas cosas que van a confluir durante el año de gobierno que indistintamente de quién gane la presidencia nos van a forzar a poner nuevos elementos políticos sobre la mesa. Y para mí lo importante es hacerlo no contenciosamente. El ejercicio, por ejemplo, del gobierno en la ciudad de Quito, en donde el RC está gobernando, o Guayaquil o Cuenca, en donde de hecho los estilos de gobierno de la RC son diferentes, y eso me permite pensar que el estilo de gobierno de un eventual gobierno de la señora González también sería diferente. Eh, Requieren, y ese es un pedido a quienes forman parte del proceso, si es que están activos y llegan a ese punto, para el señor Noboa igual y quienes le acompañan, es indispensable que tengan un gobierno abierto. No abierto estilo conversaciones de Naciones Unidas en época de Moreno, sino abierto verdaderamente para entender las cosas que van a hacer, las pocas cosas que pueden hacer en ese periodo. Y eso tiene que comenzar ya. Lo último, Pedro José. ¿Qué opina Pedro José Freile de la postura de la candidata a la vicepresidencia de la República en binomio con Daniel Noboa? De la señora Verónica Abad, que ha dicho que no debe haber salud pública, no debe haber educación pública, o sea, que el Estado no garantice esos derechos, la gratuidad de esos derechos, salud y educación. Ha cuestionado el pago de los impuestos y ha salido con otra serie de posturas que han sido muy, muy controversiales. ¿Usted comulga con esa tesis, Pedro José? No, para nada. De hecho, a la señora le conocí cuando estuvimos en la toma del movimiento amigo y demás. Participó ahí en la provincia de la SUAY como parte del movimiento. Cuando todos los demás compañeros del Quinto Poder decidimos salir del movimiento amigo, ella se quedó ahí. No le he vuelto a ver desde entonces, pero para mí las posiciones ultraconservadoras, digamos así, no son las que mueven mi corazón positivamente, más allá de que respeto que cualquiera pueda decir lo que le dé la gana, pero son posturas con las cuales yo no comulgo. En lo económico, sin duda hay cosas que pueden ser interesantes, pero las posiciones radicales, de izquierda o derecha, las que quieren que el Estado haga todo o las que quieren que el Estado no exista, están desprovistas de lógica y practicidad en el tiempo en que vivimos. Así que esas cosas son con las que puedo comulgar. Ahora, si a una persona que tiene visiones económicas radicales le dedicas a asuntos administrativos, los cuales puede tener habilidades muy buenas como encargarse de migrantes, creo que no afecta en nada. Y lo último, un mensaje que recibo acá de Arturo. ¿No será ya momento, dice nuestro internauta, de dejar de vivir y de seguir hablando de Correa?
Eh, yo no he hablado de él, por eso de hecho hasta siempre cuando me refiero al señor les llamo Voldemort. Me parece que tiene Pero seguimos un hablando de mayor... lo mismo. O sea, al final, No, yo no. No, yo no, sea yo no Voldemort hablo o de él. sea Correa o sea Darth Yo no Vader hablo o de qué él. sé yo, seguimos hablando de lo mismo. No, yo no hablo de él, para nada, no hablo de él. Y de hecho, cuando hablo de la Revolución Ciudadana, luego con el respeto que implica el hecho de que conozco las caras, los espíritus, las trayectorias y los sueños de muchas personas dentro de ese proceso, como los hay dentro de otros partidos políticos, como el Partido Social Cristiano, como ojalá espero vuelva a existir en la izquierda democrática, en el Partido Socialista, no por el líder que tuvieron, sino por el proceso político que representan, por los motivos que les inspiran. Para mí todos pueden ser valiosos. De hecho, hay grandes profesionales en todas partes, más allá de quién haya sido el líder que les dio origen. Correcto, Pedro José, un abrazo a la distancia, muy amable. Un abrazo también, Fabricio. Un abrazo para todos, amigos. Un gusto. La próxima semana ya en radio de nuevo. Ya es hora. Sí, el martes, desde el martes. Un abrazo, gracias. Abrazo. A Pedro José Freila, que ha estado con nosotros en estos minutos, a las 8:03, ex candidato y también político con su visión, ha sido sincero, ha dicho voy a votar por Daniel Noboa, tiene su criterio y argumenta su criterio. Bueno, ahí tienen ustedes para el debate y la discusión sobre los temas que hemos puesto en la agenda de nuestro espacio informativo. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.